¿Qué significa leer? ¿Leer es solo decodificar el lenguaje? ¿Son solo los signos lingüísticos? ¿O podemos leer algo más? ¿Qué leemos cuando leemos un libro? ¿Una imagen se lee? ¿Leemos los gestos, los sonidos, el ambiente? Hablemos de libros y lectura más allá de la enseñanza de la lectoescritura. Pero primero 3 ideas. La primera, de Paulo Freire. Nunca he podido separar la lectura de las palabras de la lectura del mundo. Leer un libro implica estar en el mundo, reconocernos y leernos en ese mundo. La segunda, especialmente importante para los profesores. Nunca he concebido a un profesor que no sea un poco artista. Tienes que tener la capacidad de imaginar para poder mediar la lectura con tus alumnos. Y por último, también para los maestros, considera estas palabras de Paulo Freire. Habría que ser sobrehumano para dar respuesta pedagógica que sea correcta en todos los contextos. Arriésgate a crear, arriésgate a imaginar y aprende con tus alumnos. Nunca olvides que la capacidad creativa, así como el juicio crítico, exigen imaginación. Pero recuerda siempre que esta no solamente está en el cerebro, también está en nuestra constitución corporal y en la de tus alumnos, que también tienen sus fantasías, sus deseos y sus sueños a través de su cuerpo, no solo de su mente. Los propósitos de esta charla son 3. Que reflexionemos acerca de la lectura y la literacidad, lo que es o debería ser una biblioteca, y que hablemos un poco sobre la persona que detona ese proceso de lectura. El segundo, compartir proyectos de lectura que implementamos en las escuelas de educación básica en México. Y por último, yo espero que esta plática te ayude a pensar una ruta para diseñar tus propias propuestas creativas de mediación lectora desde tu comunidad escolar. Empecemos por el principio. ¿Qué significa leer? Para mí, leer es una actividad como la que hace este pescador. Puede ser necesaria la soledad, puede ser necesario el silencio, un acto individualísimo. Sin embargo, este pescador, antes de llegar al lago, fue a una tienda, compró sus insumos, sus anzuelos, habló del lugar al que iba, comentó sobre lo que esperaba del día. Cuando termina la pesca, el pescador vuelve a su comunidad y habla de ello. Dice qué fue lo que trajo, qué fue lo que encontró, qué hubo en ese lago, qué anzuelo sería mejor. Desde ese punto de vista, la lectura se vuelve una acción social, una acción que está permeada por la cultura y por las prácticas propias de un grupo. Leer significa también que construyamos una comunidad de lectores. Por eso, yo te propongo que pienses al lector como un sujeto social, a tus alumnos no solo como un individuo que lee en silencio o que comprende un texto, sino un grupo que lee gestos, que lee ambientes, que lee imágenes,
que lee lo que escucha de otros, un sujeto social y cultural poliformo. Veamos en la escuela la práctica del libro como una actividad de socialización cultural, no solo como un acto individual. Porque esta lectura, especialmente en los entornos escolares, puede estar impregnada de gestos, de imaginarios compartidos. Y esto es lo rico de leer en una comunidad. Para generar estas comunidades, entonces, debemos pensar en los espacios y sobre todo en las bibliotecas, especialmente en las de las escuelas. ¿Tienes una biblioteca en tu aula? ¿En tu escuela? ¿Qué es para ti esa biblioteca? Piensa en ese espacio lleno de libros, orden, limpieza, silencio, introspección, estudio, luz. Pero también piensa en un lugar donde se comparten ideas, donde se comparten proyectos, fantasías, donde pueden acontecer cosas que no esperabas. Un lugar de encuentro, donde puedes encontrar a un amigo silencioso. Ese lugar donde jóvenes y adultos, infancias, pueden convivir intergeneracionalmente, que está lleno sí de color, pero también de ideas en blanco y negro. Está lleno de sensaciones, está lleno de cosas para tocar. Piensa en ese espacio de otra manera y cambiará tu visión sobre la lectura. Recuerda, una biblioteca no es un almacén de libros, es un lugar donde se comparten ideas y proyectos. Ahora hablemos de esa persona que está entre los libros y los lectores. Se tratará de animar, de promover o de mediar la lectura. ¿Cómo entendemos al docente como un mediador de la lectura y la literacidad, más allá de un simple promotor? Bueno, tendremos que pensar en el rol de ese mediador, de esa persona que está en medio de. Fomentar o animar a la lectura se entiende por lo general como una serie de técnicas o juegos para leer un libro. En este caso se mira al libro como fin y no como un medio. Pero el mediador de lectura es algo más. No solamente propone técnicas y juegos. El mediador, además de una persona que se ha formado como un docente que puede atender grupos, también se ha formado como una gran lectora, con un espíritu crítico, con una capacidad de intervención comunicativa, porque se trata no solamente de proponer juegos, sino de conectar esa historia de ese libro con una persona que siente, con una persona que piensa de maneras muy diferentes. El mediador tiene que tomar en cuenta criterios socioculturales, tiene que atender la diversidad cultural. Esto lo puede lograr si conoce a fondo a sus lectores, pero también sus libros. Entonces, como dice Evelina Arispe, un mediador sí facilita el acercamiento al libro, guía la selección de textos, conociendo a sus lectores puede proponer. Estimula la lectura, es verdad, puede ser a través de juegos, claro que sí, actividades lúdicas, por supuesto, pero sobre todo a través de la lectura en voz alta, de la lectura silenciosa y del diálogo sensible, ese diálogo entre pares, ese diálogo entre mediador y lectores. Y por último, invita a compartir emociones y formas de expresión distintas, así como aquel pescador que habla de la pesca después de haber vuelto,
Un mediador pone siempre al centro el libro, no necesariamente el juego, la representación o el producto, sino el proceso de leer, eso que nos queda y que no podemos definir cuando terminamos un gran libro que nos ha conmovido. Por lo tanto, el diálogo es fundamental. Piensa en formarte como una persona sensible y comunicadora. Michel Petit dice de las mediadoras y los mediadores que son personas que dan vida a espacios de pensamiento, de libertad, de sueños y de cosas inesperadas. No solo a través de su conocimiento, sino de sus voces, su cuerpo, su energía, hacen deseable la apropiación de la cultura. El juego está ahí, sí, pero la cultura está en el proceso lector. Lo que hace el mediador, dice Michel Petit, es facilitar a esos niños o adolescentes o adultos la comprensión de que existe un tesoro, de que lo más profundo de la experiencia humana está en ese libro de un modo estético. El diálogo otra vez aparece como una herramienta fundamental. El diálogo compartido. Déjame compartirte una experiencia inesperada en mi salón. Usando la literatura, podemos atrapar al lector desde el lugar de la ficción para ayudarles a esos nuevos lectores, sean niños, adolescentes o adultos, a ampliar el mundo imaginario. No te imagines que un libro, porque solo tiene imágenes, es un libro destinado a niños pequeños. Para nada. Piensa en alguien que está aprendiendo un nuevo idioma, un adulto. Pídele que lea imágenes. Entonces, se detonará un proceso lingüístico también para que logre explicar lo que está viendo, lo que está sintiendo y lo que esas imágenes le provocan. La literacidad va más allá, como dijimos al principio, de leer solo las palabras. En la literatura, lo más importante es aceptar el pacto de la ficción, o sea, aceptar que entramos a un mundo con una lógica y reglas distintas. En mi salón ocurrió algo. Estábamos leyendo el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells, cuando un día se me ocurrió llevar pedazos de cartón, pinturas, basura. Y fue increíble lo que sucedió. Mis alumnos crearon ese pequeño dispositivo gris que ves al fondo de la diapositiva, al que ellos llamaron The Time Machine. Esa máquina del tiempo, con un plástico para cubrir, era el lugar ideal para entrar con una Chromebook, sentarse con un video de 360 y habitar un mundo de dinosaurios. O viajar en la historia con los griegos, con los mayas, con los teotihuacanos. Quizá dar un paseo por Chichén Itzá o un paseo virtual por Uxmal, una de las ciudades sagradas de los mayas quiché. Estos acontecimientos son los que tú debes propiciar y dejar que los lectores los construyan. Porque, ¿sabes? El arte de la mediación requiere también que ésta esté viva. Hay que inventar algo cada vez. Quizá esta máquina del tiempo no te funcione. Inventa algo diferente. Todos los grupos de lectores son distintos. Y así hemos hablado de lectura y literacidad, de la persona que está en medio de los libros y los lectores, el mediador, y las bibliotecas. Ahora déjame que te cuente un sueño colectivo que tuvimos en nuestra escuela, CEPAC, un centro de estudios para altas capacidades donde acuden niños desde la primaria hasta la secundaria que tienen altas capacidades y talentos. Es una escuela pública.
pero empezó como lo ves en las imágenes. Solo un sueño. Solo un piso levantado en un jardín. Solo un salón vacío. A partir de su creación, pensamos en diferentes espacios para estas chicas y chicos. Uno de ellos fue Learning Commons, una biblioteca, o más bien, un espacio de lectura compartida y escritura creativa. Nos imaginamos cómo debía ser el espacio, los colores, los muebles, la luz, todo para propiciar este ambiente lector del que hemos estado hablando hasta ahora. El resultado fue maravilloso. Y sabes, no solo por lo lindo del espacio, sino por lo que hicimos ahí, por lo que los chicos crearon, inventaron, soñaron, leyeron, escribieron. Déjame contarte los ejes de aprendizaje que había en esta aula. Trabajábamos esencialmente la lectura en voz alta. A mí me tocaba la narración de textos y a ellos a veces les tocaba la lectura autónoma. Es muy importante que dejes que te lean a ti también, tu lenguaje corporal. No hace falta hacer un cuentacuentos y brincar por todo el salón. Hace falta que entrenes tu voz, que manejes el aire que respiras, la forma en que te mueves, la forma en que comunicas un texto. También hacíamos talleres de escritura creativa. La lectura debe estar acompañada también del componente de escritura, creación. Y por último, una de las estrategias fundamentales era leer, escribir y hablar para transformar al mundo. ¿Qué hacemos con lo que leemos? Esto es fundamental para la literacidad. ¿Para qué aprendemos a leer? ¿Para decodificar signos? ¿O para cambiar nuestro mundo? ¿Para transformar lo que hay alrededor nuestro? ¿Para entender? ¿Para ser ciudadanas, ciudadanos? ¿Para movernos en un mundo? ¿Para defendernos? En fin, para usar la lectura y los libros de una forma más allá, que va más allá de lo individual. Hacíamos talleres de debate y algunos de oratoria también. Algunas de las estrategias que había en este salón, ya te he dicho, la lectura en voz alta. Inmersión en la literatura. Esta imagen que ves son mis alumnos disfrazados o representando personas musulmanas. Yo me puse una baya y un hijab para leer La bibliotecaria de Basora. En esa lectura en voz alta aprendimos dónde estaba Basora, por qué había una guerra, por qué una bibliotecaria se empeñaba en salvar los libros de su biblioteca durante la guerra. Y aprendimos que los árabes escriben con otro alfabeto, con otra lógica que no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Inmersión en la literatura. No hace falta mucho, solo un par de cosas para imaginar. Esto es propiciar espacios para la lectura colectiva. No solo era yo leyendo las palabras del libro, sino los chicos entendiendo, imaginando y hablando ese espacio que estaba dentro del libro. Otra estrategia es propiciar círculos de lectura, que ellos y ellas redacten reseñas. Esto puede ser a manera de booktubers. Las charlas literarias también son muy importantes. Puedes hacer tertulias, puedes generar espacios informales de plática. Recuerda a ese pescador. Y por último, la escritura creativa. Y aquí puedes abrir el abanico a todo lo que se te ocurra. Fanfics, cómics, cuentos, poemas, microficciones, creación de personajes, todo lo que se te ocurra. Mesas de debate,
concursos de oratoria. Piensa en tu espacio. ¿Para qué requiero este material? ¿Qué función cumplirá? ¿Y cómo lo conservo? Te comparto 3 técnicas para mediar la lectura: conversar, inmersión en la literatura y creación de proyectos. Cada uno requiere materiales y preparación distinta, pero no todo el tiempo tienes que estar creando un ambiente para vivirlo y experimentarlo. La conversación también es experiencia. El lenguaje oral también nos puede llevar a imaginar sin necesariamente tener que disfrazarnos. Nos disfrazamos con las palabras, nos disfrazamos con la imaginación. Y la creación de proyectos es una técnica fascinante para crear estrategias de escritura con tus alumnos. Déjame ponerte algunos ejemplos. Pero antes, no olvides que leer tiene su correspondiente en escribir, que la percepción, el dibujo y la escucha tienen que ver con el movimiento, con mirar y con hablar. Si tú pides un producto que tenga que ver con un dibujo, necesariamente tienen que empezar a mirar. Para hablar, tienen que aprender a escuchar. Aquí tienes las 3 técnicas distribuidas con algunas actividades. ¿Qué puedo hacer en la conversación? Leer en voz alta con mis alumnos. Organizar tertulias literarias, en la que todos leen un mismo libro y nos sentamos a conversar sobre él. Puedes poner jugos, galletas, puedes propiciar un espacio cómodo para que sientan que no están necesariamente en la escuela, sino en un café charlando, ¿sabes? Como los grandes. Piensa en las bibliotecas humanas. Una biblioteca humana funciona de esta manera. Invita a personas relevantes de tu comunidad, o abuelos, a tíos, a padres, a hermanos, en fin, personas que quieran compartir su historia de vida, o una anécdota, o quizás un cuento que inventaron con tus alumnos. Se sientan en una mesa y tus alumnos deciden a qué libro humano se quieren acercar. Y este libro hablará con ellos sobre una historia o anécdota en particular. Organiza clubes de lectura. Involucra a todos, al director, a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, a los vecinos, que sea un verdadero club y lo único que necesites sea el ánimo de la lectura para pertenecer a él. Y si puedes, deja libros libres. Deja una pequeña caja en la puerta de la escuela con donaciones para que cada quien se lleve el libro que le guste y lleve otro en cambio. En la inmersión, permíteles a tus alumnos que haya momentos de exploración libre de libros, que ellos elijan, qué quieren ver, qué quieren leer. No los obligues a terminar un libro, solo déjalos explorar. Piensa en el préstamo externo. Saber que puedes llevarte un libro a casa es una experiencia maravillosa de compañía con un amigo silencioso. Puedes aplicar retos lectores también. Reto del mes. Lee todos los libros de gato que encuentres. Reto del año. ¿Puedes leer más de 3 novelas? Otra actividad en la inmersión puede ser el pasaporte lector. Crea un pasaporte en el que los niños vayan registrando cada lectura que hacen en ese pequeño pasaporte. Hay muchos diseños y tú puedes generar tus propios sellos para que ellos se sientan motivados. Creación. Por último, piensa en la escritura. El fanfic es una estrategia muy buena para trabajar con los más grandes. Invítalos a repasar un cuento que conocen, digamos Caperucita y el lobo feroz.
Pero ahora diles que escriban una historia que no tenga que ver con la historia, sino con los personajes. ¿Quién era el lobo feroz antes de Caperucita? ¿Cómo era el lobo de niño? ¿A qué escuela iba? ¿Cómo decidió convertirse en un lobo feroz? ¿O cuál era la historia del cazador? ¿Tenía una familia? ¿Por qué pasaba por la casa de la abuela? El fanfiction puede ayudarte mucho a conectar con los más grandes. Invítalos a hacer reseñas en video y generen un canal de booktubers. Bitácoras, trata de mezclar el arte con la creación literaria, ¿por qué no poesías visuales? Libros cartoneros, organiza revistas literarias, grupos de creación en redes, un rap poético, microcuentos, en fin, tu imaginación es el límite. Déjame contarte algunas actividades de conversación que tuvimos en nuestra escuela. Lo primero que hicimos fue invitar a expertos, a autores de literatura infantil y juvenil que pudieran hablarnos de su proceso de escritura, sobre libros que conocíamos y que nos gustaban. Este es Jairo Buitrago, charlando con nosotros en nuestro espacio. Este es un pequeño cartel que diseñamos para la charla Imaginar y Contar. Invitamos a todos. Aquí puedes ver al director, a las maestras, a los papás, a los alumnos. En Guadalajara tenemos la gran fortuna de tener la feria más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo de los libros, la FIL Guadalajara. La FIL invita a que los autores visiten escuelas. A nosotros nos visitó Bef. Bef es un ilustrador que escribe novela gráfica, cómic y novela negra aquí en México. Pero Bef no llegó invitado por la FIL. Bef llegó invitado por un alumno que estaba obsesionado con su libro El Instante Amarillo. Mi alumno me dijo: maestra, ¿qué pasaría si Bef viniera a visitarnos? No lo sé, le dije. ¿Por qué no le escribes? Aquí está su cuenta de Twitter. Él le escribió y a la semana me dijo: maestra, Bef me contestó. Me dijo que sí vendría, que le pase tu teléfono para que se pongan de acuerdo. Estaba tan contento de haber logrado algo tan grande. Bef estuvo con nosotros y habló de sus libros. Pero lo más maravilloso fue que invité a mi alumno a ir a la expo a recoger a Bef para llevarlo a nuestra escuela. Y en el trayecto, la plática que tuvieron fue maravillosa. Bef le contaba que él creía que también era un alumno con altas capacidades cuando estaba en la primaria. Pero pues en realidad nunca le puso mucha importancia a su test de IQ. Mi alumno le dijo que él estaba un poco avergonzado porque en realidad era el chico que tenía el menor IQ de su generación. Entonces Bef tomó el teléfono, le habló a su mamá. Madre, ¿recuerdas qué puntaje tenía yo de IQ? Casualmente era el mismo que el de mi alumno. Colgó y le dijo: va, ¿ves? Somos los más burros de los más listos. Y mira, no nos ha pasado nada. La lectura puede ir mucho más allá de un libro. La lectura, la literacidad, también tiene que ver con las experiencias. Otras actividades de conversación que hicimos en nuestra escuela fue una invitación de lectura a todos los que quisieran ir a leernos. Le dimos la oportunidad a papás, hermanos, primos, abuelos, a todos los que quisieran ir a darse de alta a leernos un cuento o a compartirnos una anécdota o a charlar un rato con nosotros. Hicimos nuestro cartel de invitación y lo que te voy a compartir son los resultados de esa actividad y de una muy bella Cuéntamelo, abuelo, que hicimos el Día de la Familia, invitando a nuestros abuelos a compartirnos sus historias.
Pasemos ahora a las actividades de creación. Esta actividad la hicimos durante la pandemia. Primero, organizamos un ejercicio de lectura en voz alta. Leímos Jimbo Tony el maquinista de Michael Ende. Cada maestra me ayudó a leer un capítulo. Lo grabamos, lo subimos a YouTube y los alumnos podían escuchar el libro completo. Claro, podían leerlo, pero ante la lejanía a muchos les encantó escuchar a sus maestras contarles un cuento a la distancia. Voces para tocarnos a la distancia. Después, la maestra de arte y yo les ayudamos a crear personajes, los invitamos a hacer mapas, bitácoras y una serie de cosas que tenían que ver con la historia, pero donde ellos tenían la posibilidad de crear su propio viaje, como el de Jim. Si no conoces la historia y quieres escuchar todas las grabaciones de los capítulos, te invito a pasar por mi canal de YouTube, Leer el Mundo. En los ejercicios de creación también es muy importante que tú le presentes a los niños un producto acabado, con sus microrelatos, sus cuentos. Puedes hacer compendios de cuentos como este. Nosotros organizamos, en colaboración con la revista El Moco, un concurso de miedos en la infancia, el terror contado por niños y niñas. Ellos enviaron sus cuentos y seleccionamos los mejores para hacer una publicación digital de la que ves ahora la portada. Colaborar en comunidad es muy importante. Festeja días importantes que tengan que ver con el libro. Este es el día del libro. Aquí puedes ver todas las actividades que hicimos, algunas de ellas por lo menos. Puedes ver algunos ejercicios de escritura. Creamos las imágenes de Shakespeare, de Garcilaso, de Cervantes, para conmemorar ese día y pensar en ese día como un día para leer, para compartir y para escribir. Además del 23 de abril como Día del Libro, puedes pensar en el Día del Libro Infantil y Juvenil, que en honor a Hans Christian Andersen es el 2 de abril. Piensa en estas conversaciones más allá también de la comunidad escolar. Aquí puedes ver a 2 alumnos que invitamos o que llevamos o procuramos el espacio en la radio local de Radio Universidad de Guadalajara para que hablaran de sus textos, de sus creaciones, en conmemoración del Día del Libro también. Y aquí quiero que escuches la voz de mis estudiantes de secundaria. Estos son 2 chicos que participaron en un concurso de debate.
Escucha bien lo que dicen. Lo importante no es el producto. Lo importante es el proceso de transformación que cada uno de ellos vivió gracias a un ejercicio de oralidad, de escritura, de pensamiento crítico, de convergencia con las ideas de otros. Yo pensaba que se me iba a salir el corazón por la boca porque nunca había participado en un torneo así. Pues bueno, puede que haya participado en torneos como de matemáticas, pero nunca en algo que sea de un tema como debate. O sea, cuando llegaba se me andaba saliendo el corazón, pero ya de ahí una vez que andaba ganando me ponía emocionado. Bien, ¿algo más, Eric? Que me siento muy bien porque a pesar de que somos una escuela pública, pues logramos ganarle a muchos colegios que vienen de afuera. ¿Cómo te sientes? Ay, ¿me está grabando? Sí. Ay. Yo me siento bien. ¿Cómo te sientes? Yo jamás pensé, yo ni siquiera pensé que iba a participar en un concurso de debate. Yo jamás pensé que íbamos a ser tan buenos para poder ganar Sí. ¿Cómo te sientes, Eric? Esta es la cara de la felicidad. Sin palabras. Dijeron que íbamos a participar en el concurso y que íbamos a ir y que las fechas y todo. O sea, estaba muy nervioso porque sabía que estos concursos en los que nos interesan son colegios, no escuelas públicas. Entonces dije, va a haber un montón de colegios. Y bueno, pues si lo sigo, pero ganamos. Eso es lo que hace la literacidad. Cuando hablamos de usar los libros, nos referimos a usarlos todos los días, de distintas formas, para fines diversos. Cuando trabajes estas actividades de creación, piensa en el libro de 3 maneras: como un detonador, como la lectura de Jim Button, la lectura como producto, como la escritura de cuentos y microcuentos recopilados en una antología escrita por los niños, o el libro como proceso, cómo vamos avanzando en la lectura del libro y qué cosas vamos haciendo durante la lectura de los capítulos de un libro largo, por ejemplo. Pero sobre todo, el libro como un proceso de diálogo. Promueve siempre el diálogo respetuoso y un diálogo que permita expresar además las emociones. No solo los contenidos del libro, no solo lo que se comprende, sino lo que sientes, lo que deja, lo que te construye un libro. Terminemos con Paulo Freire. Paulo Freire decía que la técnica siempre es secundaria. Todo lo que yo te he dicho es importante, puedes usarlo en tu aula, pero es secundario. Solo es importante cuando está al servicio de algo más abarcador. Lo más abarcador en la lectura es que estos niños, al final, sean capaces de moverse en su mundo, como estos que escuchaste, que participaron en un concurso de debate. Considerar la técnica como algo primordial es perder el objetivo de la educación. Si me lo preguntan, educar significa crecer con tus alumnos. Educar significa ser humano. Por último, déjame contarte algunos consejos que yo te puedo dar en mi experiencia docente. Número 1, y muy importante, paciencia. Aunque no parezca, todos en un nivel diferente te escuchan. Promueve la escucha activa entre tus alumnos. Conoce bien tus libros. Si los conoces, sabrás qué recomendar, sabrás con qué trabajar y siempre vas a pensar en un libro para una situación didáctica diferente. Está bien que pidas recomendaciones, pero lee. Siempre mantente al tanto de lo que se está escribiendo. Elige libros con imágenes en los que puedas cambiar constantemente la historia. Esto funciona para cualquier edad. Otra vez te lo digo, los libros de imágenes no son solo para los más pequeños. Si las y los lectores lo piden, relee sus libros favoritos. Déjame contarte que en una biblioteca, más bien en una bebeteca en Colombia, dirigida por Yolanda Reyes,
tienen un librero fabuloso que dice los más mordidos del mes. ¿Por qué te imaginas que fueron los más mordidos? Preferentemente no elijas libros por su contenido pedagógico. Elígelos porque su contenido literario expresa una cualidad del humano que puedes compartir con los alumnos. El amor, la dignidad, el miedo, la violencia también, la migración, la amistad. Piensa en todas las posibilidades que te proporciona el mundo, no solo las rosas. Elige libros que te conmuevan a ti para que puedas conmover a tus lectores. Aprende a leer en el sentido de la literacidad a tus niños y niñas del salón. Recuerda que la oralidad es de vital importancia para generar un vínculo afectivo. Lee en voz alta con ellos. No es necesario que hagas un cuentacuentos. Comparte tu voz. Invita a participar a familias en la lectura compartida. Y más importante, espero dejarte esta idea. La lectura es un acto de amor. Y como he dicho, una imagen también se lee. Y una imagen dice más que 1000 palabras. Quédate con esta de Flavita Banana. Muchas gracias por tu escucha.